Comenzamos entonces el estudio de los métodos volumétricos de análisis, conocidos normalmente como volumetría. Concretamente, este tema de volumetría de neutralización la vamos a desarrollar a lo largo de 2 semanas de clase, porque hay varios conceptos que paulatinamente lo vamos a ir incorporando. Bien, la primera pregunta que nos hacemos, entonces, ¿en qué consisten los métodos volumétricos? La volumetría es una técnica analítica que permite determinar cuánto hay de una sustancia en una muestra problema. Y para ello utiliza instrumentos de medida de volúmenes, como pipetas y buretas. ¿Y por qué instrumento de medida de volúmenes? Porque justamente su término volumetría significa medidas de volumen. ¿Qué elementos de medida de volúmenes vamos a utilizar? Las pipetas y las buretas. Las pipetas que vamos a usar en el laboratorio son pipetas de doble aforo y son las que normalmente nos van a permitir medir el volumen del analito. En la bureta, que también es un instrumento de medida donde nos permite ir moviendo y agregando volúmenes crecientes de solución, vamos a poner en ella la solución que nos va a permitir determinar cuánto hay de ese analito. Bien, pero la reacción química que se produce para que una determinación volumétrica sea exitosa debe tener algunas condiciones o características. La reacción química que se produzca debe poder ser descrita por una ecuación química. Esto quiere decir que se conoce perfectamente el producto de la reacción, ya que durante la determinación vamos a ver que necesitamos conocer su equivalente o miliequivalente químico. Debe presentar una constante de equilibrio alta, esto es decir, que el equilibrio esté desplazado totalmente hacia la derecha para que se forme la mayor cantidad de producto posible. Que transcurra rápidamente para que el tiempo el tiempo que requiere la reacción química entre el analito y el patrón sea lo más rápido posible. Y además debe existir un método para detectar el punto final de esta reacción. Bien, entonces, vamos a repasar. ¿Para qué sirve una determinación volumétrica? Entonces, esta determinación nos permite encontrar la concentración de la solución de concentración desconocida que llamamos analito a través de una solución de concentración exactamente conocida a la que vamos a llamar patrón. La solución patrón normalmente está colocada en la bureta y el analito o sustancia a valorar está colocada en el Erdner-Meyer. Ustedes lo ven acá. Este esquema de bureta y el Erdner-Meyer es el esquema que nos va a acompañar durante el estudio de todas las volumetrías. Bien, la acción de agregar y de poder determinar la concentración del analito a partir de la solución patrón se conoce con el término de valoración o titulación. Bien, los métodos volumétricos que nosotros vamos a estudiar son concretamente la volumetría de neutralización, que se basa en equilibrios ácido-base, la volumetría redox, que se basa en equilibrios de óxido-reducción, o la volumetría de formación de complejos. Concretamente, en estas 2 semanas, vamos a trabajar con la volumetría de neutralización. Bien, repasemos. ¿Qué era una neutralización? Si nosotros agregamos al ácido una base, o viceversa, a la base le agregamos un ácido, en el medio de la reacción se produce la sal, o se forma la sal y el agua. Entonces, en la volumetría de neutralización, vamos a decir que es una técnica cuantitativa que permite encontrar la concentración de la solución desconocida, que es el analito, utilizando una solución patrón cuando entre ellas se produce una reacción ácido-base. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser o qué características van a tener los elementos presentes en una volumetría de neutralización? Si hablamos de neutralización, tiene que estar presente un ácido y tiene que estar presente una base.
Entonces, tenemos en la bureta la solución patrón y en el Erlenmeyer el analito o sustancia a valorar. Y si la solución patrón es un ácido, seguramente estamos analizando un analito con características básicas. Si el analito tiene características ácidas, entonces la solución patrón que necesitamos utilizar para valorarlo es una base. Bien. ¿Qué características tiene esta solución patrón? Bien, dentro de las sustancias químicas sabemos que hay especies de reactivos que tienen un alto grado de pureza, una estabilidad a temperatura ambiente suficiente y que tiene ausencia de agua de hidratación o que no absorben agua de la humedad del ambiente. Este tipo de sustancias se denominan patrones primarios y tienen la característica de poder ser preparados a partir de la droga sólida por pesada directa. Quiere decir que yo cuando quiero preparar un patrón de una concentración determinada, a partir del concepto de molaridad, concretamente en este caso, voy a sacar los gramos necesarios para preparar un determinado volumen de ese patrón. Pero no todas las drogas tienen esa característica. Hay muchos reactivos que lo tienen, que son de mucho menor grado de pureza y no pueden ser determinados por pesada directa. Entonces, ¿qué se hace? Se prepara una solución y a esa solución se la debe titular. Una vez titulada la solución de este reactivo de menor pureza, pasa a ser un patrón secundario, pero un patrón porque ya conocemos su concentración. Quiere decir que tanto el patrón primario como el patrón secundario deben conocerse perfectamente su concentración antes de colocarlo en la bureta. Bien. La otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hasta qué momento agrego la solución patrón sobre el analito? Bueno, la respuesta inmediata es hasta el punto de equivalencia. Bien, ¿qué es el punto de equivalencia? Su palabra, este término de equivalencia proviene de que en estas volumetrías se consideraba anteriormente que el número de miliequivalentes del patrón se iguala al número de miliequivalentes del analito. Y si recordamos que la definición de normalidad nos daba como se definía como el número de equivalentes del soluto dividido en el volumen de la solución, o el número de miliequivalentes de soluto dividido en el volumen de la solución, es fácil observar que el producto de la normalidad por el volumen, cuando pasamos del denominador al numerador, el producto de la normalidad por el volumen del patrón va a ser igual a la normalidad por el volumen del analito. Quiere decir que esta expresión matemática nos permite llegar a calcular los miliequivalentes en el punto de equivalencia. Bien, la tendencia moderna es, en vez de usar equivalentes, es usar moles. Y si equivalente era, por definición, el producto de la normalidad por el volumen de ácido igual a la normalidad por el volumen de la base, para en el punto de equivalencia vamos a decir que el número de moles de protones o milimoles de protones es igual al número de moles o al número de milimoles de oxidrillo. Quiere decir que nosotros vamos a utilizar para el punto de equivalencia la expresión de igualar los milimoles del ácido con los milimoles de la base. Bien, entonces, lo que está pasando es que normalmente cuando trabajamos con reacciones ácido-base, en este momento, en el punto de equivalencia, o cuando se igualan los milimoles, no se observan cambios visibles. Entonces, debemos recurrir a una tercera especie química que vamos a llamar indicador, que también estará colocada en el Erlenmeyer junto con el analito. Y antes de agregar,
la solución desde la bureta. Bien, ¿qué son los indicadores? Los indicadores son compuestos orgánicos complejos de elevado peso molecular, pero con características ácidas o bases débiles. Y tienen la particularidad de que, según cómo se presente su disociación, tienen valores de pH diferentes. Entonces, si expresamos la ecuación del indicador en su forma ácida, en medio acuoso, este indicador se disociará en sus iones, en ion hidronio y el ácido y la base conjugada de este ácido. ¿Y cuál es la particularidad? Que tendrá a un valor de pH tendrá un color ácido y a otro valor de pH tendrá un color básico. Como todo electrolito débil, podemos plantear su constante de equilibrio. La constante ácida del indicador estará representada por este cociente, donde veremos acá la concentración protón y la concentración de la base conjugada de este ácido débil. Conocida o planteada la constante, ya podemos de allí despejar la concentración hidronio como la constante del ácido del indicador por la relación de sus concentraciones, su forma ácida y en su forma básica. ¿Qué es lo que se ha observado? Que el ojo humano no puede ver cambios de colores si la relación de concentraciones no tiene un mínimo valor. ¿Qué se ha observado? Que para que el ojo humano pueda ver cambios de color, la concentración de una de las formas debe ser 10 veces mayor que la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que si su forma ácida es 10, su forma básica puede ser 1. O que si su forma ácida es 1, su forma básica tiene que ser 10 veces mayor. Entonces, si reemplazamos en esta expresión y simplificamos la concentración hidronio por la concentración protón, veremos que la concentración protón será mayor o igual que K por 10 sobre 1, o que la concentración protón será menor o igual que K por 1 sobre 10. Esto quiere decir que la forma ácida puede ser representada, simplificada de esta forma, y la forma básica como planteamos acá. Entonces, ¿qué color veré? Repasamos. Si la concentración de la forma ácida del indicador respecto de la forma básica del indicador es mayor o igual que 10, predomina la forma ácida y el color que yo observo es el color A. Si la relación de concentraciones del indicador en su forma ácida respecto del indicador en su forma básica es menor o igual que 0,1, predomina la forma básica, por lo tanto el color que se observa es de su forma básica. El rango de concentraciones donde se pueden, digamos, visualizar la relación de concentración va de 0,1 a 10. ¿Y esto qué quiere decir? Que durante este rango de concentraciones no se observa un color nítido, se observa una mezcla de colores que nuestro ojo no lo puede advertir. Por eso es que vamos a calcular el pH y vamos a observar que básicamente depende de la constante del indicador. Así, si yo aplico logaritmo negativo a las expresiones que hemos visto en la placa anterior, veré que el pH para el indicador en su forma ácida será pK más 1, o el pH en su forma básica será pKa más 1 y menos 1. Entonces, si el intervalo de pH, si saco el delta de pH del indicador, puedo simplificar la expresión diciendo que el pH del indicador va a ser igual a pK del indicador, que no es otra cosa que menos el logaritmo de la constante del indicador, más o menos 1. Entonces, se observa que si el pH nos da un valor de pK más 1, predomina el color básico. Si tengo el pH de pK menos 1, predomina el color ácido, y entonces es fácil observar que el intervalo de pH de un indicador es de 2 unidades de pH. ¿Qué indicadores son los que nosotros vamos a trabajar?
Nosotros en el laboratorio vamos a utilizar fenolftaleína, donde su color en medio ácido es incoloro y su color en medio básico es rosa. Esto corresponde a la primera placa que estamos viendo acá y donde el rango de pH, el delta de pH o la zona de viraje del indicador nos da un valor de 8 a 10. ¿Qué quiere decir esto? Que valores menores, valores de pH menores a 8, la fenolftaleína será incolora y desde pH 10 hacia mayores que 10, su color la solución tomará color rosa. Si usamos la eliantina, que es un indicador de pH bajo, vemos acá que el delta de pH es de 3,2 a 4,9, nos detectamos que en medio ácido, quiere decir valores de pH menores o iguales a 3,2, tendrá su color rosa, y a pH superiores a 4,9 va a tomar color naranja, amarillo-naranja. Y por otro lado, acá les he mostrado el tornasol, que es un papel que normalmente en el secundario se ha utilizado, donde vemos que en el medio ácido toma color rojo, en medio básico toma color azul, y su rango de pH está alrededor de 6 y 8. Bien, con esto hemos terminado la parte referente a las bases de esta